capítulo 6, versículos 9 al 10, para leer esa parte del Evangelio de San Mateo. Capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hemos estado hablando acerca del Padre Nuestro, oración modelo que nuestro amado Salvador nos dejó para que los hijos de Él pudiéramos tomar ese modelo, esa línea, para que oráramos verdaderamente como Él quiere que oremos. Ya hemos hablado acerca de la expresión Padre Nuestro, la expresión que estás en los cielos, la expresión santificado sea tu nombre, y hablamos también de los tres deseos que tiene el Hijo de Dios hacia su Padre Celestial. El primer deseo, santificar el nombre del Padre. El segundo deseo, que el reino del Padre venga a la tierra. Y el tercer deseo es que se haga la voluntad del Padre. En esta mañana vamos a continuar hablando acerca, hágase tu voluntad. Y decíamos el domingo pasado que la forma de hacer la voluntad del Padre es como en el cielo. El texto dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y estaba pensando, como lo dije el domingo pasado, hacer la voluntad del Padre como en el cielo. Es interesante que el Espíritu Santo coloca esta expresión como en el cielo para que entendamos que no es cualquier cosa decir hacer la voluntad del Padre. Y saqué por lo menos dos expresiones que pueden servirnos para entender la palabra o la expresión como en el cielo. Es vivir como si estuviera viviendo en el cielo. Repito, hacer la voluntad del Padre es vivir como si estuviera viviendo en el cielo. Segundo, vivir preparándonos para poder vivir en el cielo, o para vivir en el cielo. Vivir preparándonos para vivir en el cielo. Creo que esa idea precisa de la Escritura que el Señor nos quiere enseñar se ha olvidado mucho, porque muchas veces no vivimos como si estuviéramos ya viviendo en el cielo, ni tampoco vivimos preparándonos para vivir en el cielo. Ahora, lo primero que vimos, hágase tu voluntad, fue acerca de la santificación. Dice en el libro de Tesalonicenses: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hablamos de eso también. Pero también hablamos el domingo pasado un tema que es un poco incómodo para muchas personas. Y fue que la voluntad de Dios es apartarnos, huir de la inmoralidad sexual. Eso lo hablamos de manera amplia, y es posible que de todas las partes del Padre Nuestro aquí, la que menos agrada era eso, o agrada es esa. En esta mañana vamos a continuar con hacer todo bien. En Efesios capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, haciéndolo todo bien. Pero ese todo bien nos lo explica el Espíritu Santo mediante el texto que estamos leyendo.
Porque a veces nosotros queremos hacerlo todo bien para agradar a los hombres. Cuando yo me paro aquí a predicar y quiero hacerlo todo bien para agradar a ustedes, ya tengo problemas. Y hay una razón muy clara por lo cual yo no debo hacer esto para agradarlo a ustedes. Porque el texto dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Y saben por qué yo no quiero agradar a los hombres? Ni ustedes deben estar tratando de agradar a los hombres. Es porque los hombres somos desagradecidos. Usted puede hacer todo lo bien que pueda para agradar al oyente o a la persona, y esa persona siempre te va a desagradecer lo que hizo. Entonces, ¿para qué perder el tiempo tratando de agradar a los hombres si al fin y al cabo los hombres no nos van a agradecer? A mí me llama la atención cuando le digo a alguien que dé una enseñanza, le dirijo para que dé la enseñanza, le doy las ideas para la enseñanza, y cuando termina la enseñanza se me acerca y me dice, ¿cómo le pareció? ¿Qué pasó allí? Esa persona estaba tratando de agradarme a mí con lo que él estaba diciendo o ella estaba diciendo. Cuando me hace la pregunta, ¿cómo te pareció? Yo le digo, yo no sé cómo le pareció a Cristo. A mí me puede haber parecido muy bien, pero a Cristo, ¿cómo le pareció a Cristo esa enseñanza? ¿Cómo le parece a Cristo el canto que usted y yo podemos elevar? ¿Cómo le parece a Cristo la manera o la forma de la música que usted toca? ¿Cómo le parece a Él? Si usted toca, no, o canta, o predica, o ora también, porque muchas veces queremos orar para que los hombres nos alaben, como hacían quienes, los hipócritas, en el templo y en las sinagogas. Por eso dice el texto, hacerlo todo bien, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Eliminemos la idea de la mente de tratar de agradar a los hombres, porque nos vamos a enredar. Hace tiempo le dije a un hermano que predicara en un tema que iba a desarrollar. Él preparó su tema, pero de pronto cuando él se para en este lugar, él ve a alguien que era una eminencia desde el punto de vista secular. Y yo sí noté que cuando él se paró y vio a la persona que estaba ahí, comenzó y cambió el tema. Y comenzó a darle por un lado y darle por el otro, y el tema era vacío. No tenía sentido. Y cuando terminó de predicar y terminamos el culto, yo le pregunto, ¿qué te pasó, mijo? Me dice, no, porque cambié el tema porque había alguien allí que era muy importante. ¿Qué pasó allí? Trató de agradar a los hombres y el tema, lo que él dijo, ni siquiera le hizo nada, ni siquiera, como dicen por ahí, le hizo un poquito al que estaba sentado ahí y vino a nosotros. Entonces, cuando trató de agradar a los hombres, no agradó ni a Dios ni a los hombres. Y eso es peligroso. Hermanos, aquí estamos en este lugar y en cualquier lugar que nos reunamos para alabar a nuestro Dios, no es para agradar a los hombres, sino para agradar a aquel que nació para salvarnos, murió para llevar nuestros pecados sobre su cuerpo, resucitó para justificarnos, se sentó a la diestra para ser nuestro abogado e intercesor, viene por segunda vez a buscarnos. Ese debe ser nuestro propósito, agradar al Señor. Por eso dice el texto, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, de corazón. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, porque lo vamos a hacer para aquel que nos ha amado tanto y nos sigue amando. En tercer lugar, hágase tu voluntad. Y cuando queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, es darse al Señor y a los hermanos. Darnos al Señor y a los hermanos. 2 Corintios
8:5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y eso de darnos al Señor primeramente y luego darnos a los hermanos es el trabajo más precioso que usted y yo podemos realizar en la obra del Señor. Cuando nos vamos, nos entregamos al Señor. Y después que nos entregamos al Señor, nos entregamos también a los hermanos. Y de esa manera vamos a ser de bendición para los hermanos porque nos hemos dado al Señor primeramente. Cuando usted y yo nos damos al Señor primeramente y nos damos a los hermanos, la obra del Señor tiene propósito. La obra del Señor es de bendición para los oyentes. La obra del Señor trae recompensa. Démonos al Señor primeramente y también a los hermanos, como dijo el apóstol Pablo en Corintios 2:8-5. En cuarto lugar, la voluntad de Dios, estimados oyentes, es recrearnos con los creyentes, recrearnos nosotros unos con otros. Dice allá en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo quería ir a Roma y él quería recrearse, sentirse feliz, alegre con aquellos hermanos. Miren, hermanos, si usted y yo venimos a este lugar y no tenemos el propósito de recrearnos, de gozarnos con los hermanos, perdimos el tiempo. Si venimos solamente a ver tal vez detalles que no debiéramos ver. Recuerden, mis hermanos, repito una y muchas veces, a este lugar asisten 4 grupos de personas. Los que no han creído, los que creyeron pero viven en la carne, viven como carnales, los recién convertidos y los maduros en la fe. Mi intención, la intención de usted, la intención de todos es recrearnos con esos hermanos que son maduros en la fe. Recrearnos con esos hermanos que son niños en la fe y recrearnos con esos hermanos que aunque andan en la carne, también son nuestros hermanos. Debe haber una recreación a reunirnos unos con otros y poder estrechar la mano y decirle: Dios te bendiga, ¿cómo estás? O sea, ver la realidad de lo que se llama recrearnos con nuestros hermanos. Esa es voluntad de Dios. En quinto lugar, hágase esta voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, es no vivir en la carne. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo le queda a usted para vivir en esta tierra? El texto dice: para no vivir el tiempo que resta o que queda en la carne, en este cuerpo, pero en esa vida carnal. Dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres. Yo siempre saco cuentas. Algunos tal vez es útil lo que le pasa al pastor, que siempre está sacando cuentas. No, es que yo saco cuentas que hoy me queda menos tiempo para vivir esta tierra que ayer. Y mañana me queda menos tiempo que hoy. Y así sucesivamente. He dicho al Padre: Padre, enséñame a contar de tal modo los días que traigan en mi corazón sabiduría. Cuento los días pasados, son muchos días. Son 74 años. ¿Cuántos días son que ha pasado? ¿O que he pasado? Pero no me quedan 74 años por delante. No es posible. 74 y 74 son 148 años. Yo no voy a llegar allá. Imaginen que me queden solamente días, 20 días. Si solamente me quedan 20 días para vivir en este cuerpo,
El Espíritu Santo me dice a mí, para no vivir los 20 días que le quedan conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Suponiendo que me queden 20, puede ser que me queden 10 o que me queden 365 años, 365 días más. Hermano, pero yo tengo que ser consciente que mi vida va acabándose. Yo no voy a vivir mucho tiempo ya, eso lo tengo claro. Pero algún joven puede decir aquí, no, ella tiene 74, yo sí tengo solamente 14. ¿Quién le garantiza a usted que porque tiene 14 va a vivir 74? No. Por la misericordia de Dios y de ñapa, yo estoy viviendo 74, que dice la Biblia que son 70, y en los más robustos son 80. Para 74, para 80 me faltan 6. Tal vez estoy un poco robusto, pero de ahí para adelante las cosas siguen acabándose, mi hermano. Y no es que sea fatalista, es que estoy siendo consciente de una realidad que estoy viviendo. Ahora, para que no vivir el tiempo que resta, el tiempo que me queda o me queda en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero cada día que digo, Padre, yo quiero vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la concupiscencia de los hombres, porque si vivo conforme a la concupiscencia de los hombres, tengo pago. Y si vivo conforme a la voluntad de Dios, también tengo pago. Sea como sea, voy a recibir pago. No me voy a escapar del pago, ni ustedes ni yo. Yo prefiero que me pague el Señor por haber hecho la voluntad de Él y no que me pague el Señor por haber hecho la voluntad de la carne. En sexto lugar, servir a la generación, a esta generación en que estamos. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y no vio corrupción. Y vio corrupción, perdón. Estaba leyendo mal aquí. Y vio corrupción. Los que oyeron que no vio, cometió un error en la lectura. Y vio corrupción. Para que no vaya a pensar que no, el pastor dijo que también no vio corrupción. No, yo dije sí, te lo corregí. Y vio corrupción. ¿Oyeron? Y vio corrupción. Para que no se vaya a quedar ese chisme tío en la cabeza. Ahora, dice que David sirvió a su propia generación. Miren, hermano, aquí han pasado generaciones y generaciones y generaciones y casi nadie ha servido a su generación. De pronto alguien me dice, yo soy de la generación tal. Si yo le pregunto a la hermana Eusebia, ¿cuántas generaciones ha vivido Eusebia aquí? Muchas generaciones. ¿A cuántas generaciones ha servido usted, hermana Eusebia e Irene? Irene de Cerro. Pensemos bien esto. ¿A cuántas de las generaciones que han pasado por nosotros y nosotros para ellas le hemos servido? ¿O hemos vivido aquí como vegetales? ¿Hemos vivido aquí sin servirle a la generación que está a nuestro lado? Yo he pasado muchas generaciones aquí y estoy seguro que como algunos de ustedes, yo no servía a esa generación, aún siendo pastor. Ahora quiero servir a la generación en la cual estoy, haciendo lo que es la voluntad de Dios. Servir a nuestra generación es importantísimo. Esa es la voluntad de Dios, que sirvamos a nuestra generación, esa generación que estamos viviendo. Daniel tiene una generación que debe servirle, también Nelson, también David, el otro David Vargas, también José, María, Indira, Jesús. Todos debemos dedicarnos a servir a esa generación a través de los dones y las habilidades
Señor nos ha dado para que sirvamos a esa generación. Si usted tiene un don por ahí escondido, no lo siga escondiendo, no se apichirre. Que ese don que Dios le dio fue para que le sirviera en esa generación, para que usted pudiera ayudar a esa persona que está a su lado en esa generación. Y cuando uno está dispuesto a servir a esa generación mediante la dirección del Espíritu Santo, uno no escatima tiempo para servir a esa generación. Séptimo lugar, hágase tu voluntad, dando gracias en todo. Dice allá en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. He oído algunas expresiones por ahí que no están conformes a la Biblia. Dice que hay gracia, darle gracias a Dios por todo. Ahí no dice que por todo, sino en todo. ¿Y por qué hago esa observación? No dice por todo, sino en todo. Porque si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, santificándonos, estamos dando gracias a Dios en eso. Si usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, apartándonos de la inmoralidad sexual, estamos dando gracias a Dios en eso. Si usted y yo estamos haciéndolo todo bien, no para servir a los hombres, sino a nuestro amado Salvador, ahí estamos haciendo la voluntad de Dios. Si usted y yo no estamos viviendo para servir a la carne, sino la voluntad de Dios, ahí le estamos dando gracias a Dios en eso. Si nosotros nos entregamos primeramente al Señor y luego a los hermanos, esa es la voluntad de Dios, allí le estamos dando gracias a Dios en eso. Si usted y yo nos estamos recreando con nuestros hermanos cuando nos reunimos, ahí le podemos dar gracias a Dios en eso. Si usted y yo servimos a nuestra generación conforme a la voluntad de Dios, allí le estamos dando gracias a Dios en eso. Entonces, dar gracias a Dios en todo, no cualquier cosa. Es darle gracias a Dios en todo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque yo no puedo creer, ni puedo pensar, ni me viene a esta cabeza, estimados oyentes, que yo estoy viviendo en inmoralidad sexual y le estoy dando gracias a Dios. ¿Qué es esto? O que yo no puedo venir aquí y ver un hermano porque se me hace un nudo aquí en la garganta y le estoy dando a Dios gracias en él. No. Entendamos bien lo que significa dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Conclusión. Quiero hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero hacer tu voluntad santificándome, no practicando inmoralidad sexual, haciendo todo bien, dándome al Señor y a los hermanos, recreándome con los creyentes, no viviendo en la carne, sirviendo a mi generación y dando gracias en todo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios les siga bendiciendo.